salud y bienestar. Con Graciela Beltrán Carías. Lo que yo le decía hace rato es lo que pasa aquí, señores, mientras suena la música en los comerciales, hacemos publicidad, etcétera. Miren, 2:38. Una cosa muy importante es el rendimiento deportivo y tu cuerpo y lo que comes y tu nutrición. Ya hablamos con Gabriel León, el corredor de maratón de sables venezolano, hace un ratito. Wow, impresionante. Él es nutricionista también como Sergio Torres, que está con nosotros aquí en el estudio, pero vamos a hablar también de otras cositas. Y bueno, ya nos decía que no solamente participar allí en ese maratón era, caramba, era un tema nutricional, era de tener las posibilidades para entrenarse en toda Venezuela, etcétera. Bueno, entonces, muy importante, bueno, tener un nutricionista, pues, si estás entrenándote en algún deporte, y si no también, ojo. Sergio Torres es nutricionista deportivo, está dedicado a optimizar el rendimiento físico de las personas. Lo tenemos aquí en el estudio. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias, Graciela. Pues sí, totalmente. A eso me Encantada. dedico actualmente. Bueno, en verdad trabajo con... Cuéntanos en qué consiste tu trabajo, Sergio. A ver, ¿cómo haces tú? ¿Evalúas a la persona? Cuenta todo. A ver. Muy bien, desde que la persona, bueno, entra a la consulta, Exactamente. generalmente nos contactan con la idea de mejorar algún aspecto de su vida, en este caso el rendimiento físico. Si fuesen atletas o personas que entrenan por salud, en este caso el rendimiento físico pues viene ligado evidentemente a lo que uno va a usar de la alimentación. Y en este caso pues nos encontramos con la idea de evaluar a la persona, digamos, determinar cómo se encuentra en cuanto a masa muscular, grasa corporal, y a partir de ese resultado es lo que va a permitir dirigir la alimentación. Ajá. ¿Y cuándo qué te indican esos resultados? ¿Cómo debes tratar, ver, hacer? Háblame esa parte. Por ejemplo, personas Ajá, que por llegan ejemplo. con el objetivo de subir su masa muscular, muy posiblemente son personas que no comen suficiente. Bien, entiéndase en una cantidad de calorías suficiente o cantidad de proteínas de la alimentación. Ujú. Hay personas que vienen con otro objetivo, que es el de la pérdida de grasa corporal, y en este caso el enfoque de la alimentación va a ir un poquito distinto al el de ganancia de masa muscular. Ujú. Entonces, claro, evaluando todos los gustos, preferencias, horarios de las personas, intolerancias alimentarias, es lo que permite diseñar un plan de alimentación enfocado al objetivo que se determina. Y dependiendo del deporte, Sergio, también, o sea, si eres corredor, si eres nadador, si eres un maratonista o por ejemplo, eres un maratonista de trail, de montaña, también eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Totalmente. Cada deporte va a influir o va a impactar directamente en el gasto energético de cada persona. Por Ujú. ejemplo, si soy un corredor y entreno dos veces al día, probablemente sea distinto a quizás un jugador de golf que entrene menos cantidad de tiempo o el ejercicio físico sea distinto. Claro. Por ejemplo, en el caso de los nadadores, que es donde me especializo, Ujú. generalmente los atletas que atiendo son atletas en desarrollo, digamos, desde los 12 años hasta los 18 años de edad, entiéndase atletas juveniles. Y en estas edades, aparte de entrenar 2 veces al día, tienes también actividades de colegio. Y todo este tipo de cosas que los atletas realizan, pues va sumando en gasto energético y pues dependiendo del deporte, esto va a ir variando. Ujú. Y si no son juveniles, sino máster, ¿cómo es cómo es ese trabajo en esos atletas, Sergio? A ver. Buenísima pregunta. La base es la misma. Claro, por De- favor, para la gente mayorcita. Ah, Claro, por supuesto. ah, Digamos, la base es la misma, es decir, determinar cuánto es tu gasto energético y a partir de ahí, bueno, se toman en cuenta, digamos, los objetivos personales del atleta máster. ok. Digamos, el calendario de competencias no son las mismas a la de un atleta juvenil, las expectativas que el atleta máster también tiene, digamos, el uso de la suplementación. Hay suplementos que van enfocados al rendimiento físico como tal. Bien, y quizás un atleta que busca rendir al máximo, romper un récord nacional o ser selección nacional, puede darse, digamos, la tarea de usar toda la gama de suplementos que pueda. Un Ujú, atleta máster de repente no se da tanta mala vida y con la ujú. alimentación y ciertas otras ayudas Bueno, el sería caso de uno, suficiente. que es porque le gusta, pues, porque le gusta entrenar y eres deportista, pero ya estás grande, pues. Tal No cual. es lo igual. Ahora, ¿qué me dices tú de estos suplementos? Que si voy a hacer un maratón, voy a correr 13 kilómetros en toda sana y me tengo que meter un gel a la hora. ¿Estas cosas funcionan, Sergio? O más bien comer. A ver. Buenísima pregunta. Ujú, Cuando nosotros estamos en ejercicio físico, entiéndase ir corriendo, ujú. difícilmente nosotros vamos a poder comer algo. Claro, si no te revuelve. Es correcto. Ujú. Entonces, en este caso, digamos, la ingesta de alimentos va a ir a una modalidad, una presentación distinta,
como pueden ser los geles. Ujú. Imagínate que un gel de carbohidratos aporta aproximadamente 25 gramos de carbohidratos. Eso es equivalencia en Eso, alimento. ajá. En alimento pudiese ser un cambur grande, Ok. pudiese ser media taza de arroz, inclusive 3/4 de una taza de arroz. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista de practicidad, es más fácil consumir los carbohidratos en un gel o en Claro. un suplemento Claro, o que inclusive los una vas bebida sacando deportiva. de tu morral. Tal Y cual. con las proteínas, ¿cómo hacemos? Como qué significaría o qué equivaldría un trozo de carne o de pollo? Buenísima pregunta. Ujú. Por ejemplo, un servicio de proteína en polvo, que es lo Ujú. que nos llama un scoop de proteína. Exactamente. Una Aporta. cucharada, pues eso, un scoop. Ujú. Exacto. El scoop, para los que no saben, es la medida de plástico que La trae que el viene producto. dentro del producto, correcto. Ujú. Equivale a una milanesa de pollo de 90 gramos aproximadamente. Ay, eso yo no lo sabía, O 3 sí. huevos inclusive, o 90 gramos de jamón, queso, camarones inclusive. Entonces, ¿qué sería bueno para... no, reformulo. Se comienzo a correr o a subir una montaña y pasa una hora. ¿Qué debo hacer? Reponer carbohidratos es lo principal, es decir, geles. En este Ok. caso, ¿qué debería ser? Una recomendación de por lo menos 2 geles por hora. Ok, para Bien. mejorar el rendimiento y para poder finalizar aquellos 13 kilómetros. Tal Por cual, ejemplo, entiéndase porque bebidas, Ajá. suplemento y bebida deportiva, pues las dos cosas. En este Ajá. caso, geles y bebidas deportivas Ajá. suman la cantidad de carbohidratos que uno necesita reponer durante el ejercicio, Eso cuando pasa la hora, durante la hora. durante la hora. Y después que ya pasa la hora, que ya tú empiezas a sentir que estás como, bueno, sabes, Ujú. estás trastabillando, pues Ajá. déjame comerme algo porque no voy a llegar o no voy a poder llegar al Humboldt, por ejemplo. Puedes ¿Ah? utilizar comidas altas en carbohidrato igualmente, que pueden ser galletas, frutas maduras e inclusive bocadillos. Ah, los Entre de esos bocadillos de guayaba, guayaba, de plátano, que son ricos. tal Ujú, cual. En este ujú. caso ya es una presentación un poquito más sólida que puedes masticar e igualmente te está aportando Y con carbohidratos. un trocito de queso, puede ser, porque esa sería la proteína. Que yo Puedes lo conversaba incluirlo. con Gibran el otro día, le decía, para cuando tienes hambre, métete un carbohidrato, pero tienes que meterte un pedacito de proteína. ¿Es cierto? Puedes incluirlo, pero para mejorar el rendimiento no hay diferencias. En Ah, verdad, imagínate que los carbohidratos es el combustible que tú es utilizas. lo que necesitas. Si tú lo vas reponiendo a medida que avanzas, es lo único que necesitas en ese momento. Entonces tú sí recomiendas estos. Yo te lo pregunto porque uno a veces piensa que esas cosas no, que mejor es comer. Depende del contexto. Por ejemplo, si yo no estoy entrenando o ya terminó la competencia, digamos, Ujú, la prioridad es comer alimento. ujú. Si yo estoy en una ejecución de un ejercicio o de una competencia, la prioridad es lo que sea más fácil. En este caso, la Que suplementación. era lo que me decías ahorita, o sea, esos cual. geles y tal. Y si estoy nadando. Buenísima pregunta. Ujú. Nadando, si estás nadando, imagínate que estás nadando en aguas abiertas. Por ejemplo. Ujú. Dependiendo del tiempo que vayas a hacer o la distancia que vayas a cubrir, si sientes que lo que vas a hacer dura más de 45 minutos, una opción es llevarse uno de los geles en el traje de baño. Ah, viste. Esa es una de las Qué buena estrategias. idea, pana. Dependiendo de la distancia y el tiempo que vayas a durar. Ahora, si es algo corto, menos de 30 minutos, no es necesario Yo creo que llevar siempre hay nada, que llevarse el gel. ¿Tú sabes por qué, por si Sergio? acaso. Porque a veces la marea cambia, te bota para adentro y si, entonces te tienes que darle más duro nada para llegar a donde está la meta. Y Tal son cual. imprevistos que nos pasan en la montaña. En la montaña o en la carrera tú vas y tú sabes dónde es, pero no es que te va el mar, te vas al lado o cosas así, pues nada. Entonces ahí tienes que contar con eso, ¿correcto? Es correcto. De hecho, las Ajá. competencias de aguas abiertas son bastante impredecibles. Sí. De hecho, influye si estás compitiendo en un agua salada o en agua dulce. Totalmente, Si, totalmente. por ejemplo, tú escoges en la tienda un gel que sea de chocolate y ese chocolate te lo vas a tomar con agua salada en el mar, probablemente no sea el más agradable del mundo. Entonces, también el medio donde compites O sea, influye en la selección. Conclusión, Sergio. Es decir, que mejorar el rendimiento deportivo puedes ayudarte con suplementos y con bebidas deportivas, pero también con una buena alimentación. Conclusión. Todo, ¿qué decirle a la gente que nos está escuchando? Absolutamente. Cada, digamos, componente del rendimiento tiene su papel, pero lo más importante siempre es comer suficiente. Luego mantenerse bien hidratado, descansar completo y una vez que ya yo sé que estoy haciendo todo esto bien, es que pienso en el uso de la suplementación. No hacerlo al revés. Muchas personas llegan a la consulta preguntando ¿cómo me tomo esto? Antes de preguntar realmente si lo necesitas o si era necesario. Y la idea siempre es comer suficiente primero, buena hidratación, descansar completo y suplementación. Claro. Y eso debería ser así, porque si Sí. no,
absolutamente. Ujú. Imagínate una pirámide de jerarquía en la cual la base es lo más importante. La base siempre va a ser la alimentación. Así es. Gracias, Sergio. Qué interesante, de verdad. Sergio Torres, nutricionista deportivo, está dedicado a optimizar el rendimiento físico con esto que nos está comentando. Es @sergio.nutrición, pero en inglés, nutrition. Correcto. Correcto. Nutrition. Gracias, Sergio. Gracias a ti, gracias. Único